Buen día. En la fecha de hoy vamos a validar la gestión de integración. La gestión de integración tiene como propósito incluir los procesos y actividades para definir, identificar, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proceso dentro de los grupos de procesos de la gerencia de proyectos. Para ello vamos a tener unos documentos y registros asociados. El primero es el acta de constitución de proyecto, el cual básicamente es un documento que autoriza formalmente la existencia del proyecto y confiere al director de proyecto o al gerente de proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. También tendremos lo que viene siendo el plan para dirección del proyecto, el cual es un documento en el cual se plasma la compilación de todos los planes particulares para definir el alcance total del proyecto. Este plan define todo el trabajo a realizar y cómo se llevará a cabo, por lo que debe ser una guía con el curso de acción para cumplir con los objetivos del proyecto. Desarrollar el plan de la dirección del proyecto es un proceso de elaboración progresiva que requiere varias iteraciones e interrelaciones con las distintas áreas del conocimiento para ser completado. ¿Sí? Y finalmente este plan integra todos los planes del resto de las áreas del conocimiento y suele incluir normalmente lo siguiente: todo el trabajo del proyecto, cómo se llevará a cabo, cómo se va a ejecutar, monitorear y controlar y cerrar el proyecto o fase, cómo gestionar solicitudes de cambio, cómo es el ciclo de vida del proyecto y cómo se realizará la gestión de la configuración. Finalmente también vamos a tener las líneas bases de alcance, tiempo y costo y todos los planes asociados a las áreas del conocimiento. Adicional, como otros registros asociados, tenemos solicitudes de cambio y registros de lecciones aprendidas, las cuales son validadas en otras áreas del conocimiento que se van a informar mediante otros videos de este tipo. Continuando con nuestra validación, tenemos un glosario de términos. El primero es acciones preventivas, que es una acción para eliminar la causa de una posible situación potencial no deseada que aún no ocurre o no se materializa. Digamos, una acción que yo hago previamente a una situación. Una acción correctiva es una acción para eliminar la causa de una situación no deseada cuando ésta ocurre o se materializa. O sea, es una acción que se debe ejecutar ya cuando la situación no deseada pues ya ha ocurrido y debo, digamos, que darle un curso o corregir el curso normal de la gestión o de lo que se afectó, tomando acciones que se permitan la gestión de esta forma. Las lecciones aprendidas son un conocimiento adquirido sobre un proceso o sobre una o varias experiencias a través de la reflexión y el análisis crítico sobre los factores que pueden haber afectado positiva o negativamente. Básicamente es tener claridad de qué situaciones se han presentado en el proyecto para que se pueda validar si son temas que se hicieron bien, a su vez los pueda replicar en futuros proyectos, o si son temas que se hicieron mal, pues obviamente evitar que puedan presentarse nuevamente en otros proyectos. Reparación de defectos es una actividad intencional para modificar un producto o un componente de producto no conforme. ¿Sí? Digamos que es diferente a una acción correctiva en el sentido de que una reparación de defectos se relaciona más puntualmente a un producto. Entonces, cuyo producto no cumple con las especificaciones técnicas, puede gestionar este procedimiento. Y una solicitud de cambio es una propuesta de un interesado del proyecto orientada a cambiar cualquier elemento relacionado con un producto o en un proceso del producto. Digamos que esto se presenta normalmente cuando se evidencian desviaciones dentro del proyecto que van a, digamos, que impactar el producto. Entonces allí se ejecuta este procedimiento para corregir el curso del proyecto. ¿Qué es la integración como tal en este sentido? El éxito del proyecto cuando se ejecuta tiene alta referencia con las capacidades del equipo del proyecto, pero también en particular con el gerente de proyecto y su visión para integrar. En este caso, integrar significa, digamos, que fusionar o traer todos los elementos que se hacen o que se desarrollan en la ejecución del proyecto y alinearlos de tal manera que funcionen y sea, digamos, de óptimo resultado, y yendo en pro de la ejecución de los o el alcance de los objetivos trazados para el proyecto. Es decir, que pueda tener una capacidad de integrar el porqué,
que es la estrategia, la misión, la visión de la compañía, el qué, que es cómo lo voy a hacer, digamos que eso está relacionado a la estructura de desglose del trabajo, o sea, mi alcance, cuánto, eso está relacionado con temas monetarios, o sea, con los costos del proyecto y con el presupuesto, cuándo, está relacionado con el cronograma, o sea, el tiempo como tal del proyecto, y a su vez también pues tenemos englobado otros factores como el quién, que es qué personas van a hacer la ejecución de estas actividades y qué recursos van a necesitar para poderlas efectuar, y a su vez también otros temas de áreas de conocimiento como la calidad, como las comunicaciones, como las adquisiciones, como los riesgos y los interesados. Ya entrando en materia, lo primero que vamos a validar allí será el plan para la dirección de proyectos, del cual ya hemos mencionado algunos aspectos, cuya entrada debe ser el acta de constitución del proyecto, que a su vez también la mencionamos, y salida de otros procesos de planificación. ¿Por qué salidas? Porque como comentamos, este plan de dirección debe contener, pues digamos que todo el relacionamiento con las distintas áreas de conocimiento. ¿Cuáles son las actividades del proceso? Debemos compilar los planes particulares para definir el alcance total del proyecto. Es básicamente tomar como un rompecabezas con las 10 áreas del conocimiento y ajustarlas de tal manera que se puedan encajar una con otra y se pueda, digamos, que tener una validación total del proyecto. El plan define todo el trabajo a realizar y cómo se llevará a cabo, por lo que debe ser una guía con el curso de acción para cumplir los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son las herramientas para estas actividades? Lo primero que vamos a tener es una recolección de datos a través de tormenta de ideas, de listas de verificación y de entrevistas con personal directo o interesados del proyecto. Vamos a tener también técnicas de facilitación, las cuales básicamente son reuniones de resolución de conflictos en el cual se vaya a ir desarrollando el plan para la elección del proyecto. El responsable de este proceso es el líder del proyecto y finalmente pues digamos que por obvias razones lo que vamos a obtener en esta gestión va a ser el plan para la dirección del proyecto. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. ¿En qué consiste esto? Dirigir, digamos que es dirigir y liderar el equipo del proyecto hacia la consecución de los objetivos trazados para este. Gestionar la ejecución del proyecto de tal manera que se lleve a cabo lo consignado en el plan de la dirección del proyecto e implementar cambios aprobados, acciones correctivas, acciones preventivas, reparaciones de defectos y revisar de manera periódica el impacto de los cambios sobre el proyecto. Ahora, en el plan para la dirección del proyecto, digamos que tenemos las entradas, en ese sentido, el plan para la dirección del proyecto como tal, las salidas de otros procesos y cambios aprobados. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, digamos que es una de las actividades que se realizan en este proceso, en el cual el gerente de proyecto junto con el equipo de trabajo llevarán a cabo lo explicitado en el plan de dirección del proyecto. Además, se implementarán cambios aprobados y revisión de su impacto. Las herramientas son reuniones, en la cual se utiliza para discutir y abordar los asuntos pertinentes al proyecto durante la dirección y gestión del trabajo de este, y obviamente el responsable es el líder del proyecto, teniendo finalmente como salidas unos entregables, unas solicitudes de cambio y unas actualizaciones de documentos. ¿Qué es monitorear y controlar el trabajo? Digamos que está desde dos puntos de vista. Lo primero es monitorear, que es recolectar datos, es procesar información de desempeño, de tendencias y evaluar lo que está ocurriendo en el proyecto de tal manera que se pueda generar alarmas o digamos que información de primera mano en las áreas que se requiera mayor atención, y a su vez controlar es implementar acciones correctivas o preventivas cuando sea necesario y hacer un seguimiento a la implementación de estas acciones. Monitorear y controlar el trabajo tienen varias entradas, como lo son el plan para la dirección del proyecto, que de hecho es una entrada, digamos que transversal para todo el resto de procesos que se realizan en esta gestión de integración, y unos documentos que pueden ser supuestos, pueden ser hitos, pronósticos de tiempo y costo, desempeño de la calidad y registros de riesgos y lecciones aprendidas. ¿Qué actividades podemos realizar en el proceso de monitorear y controlar el trabajo? Pues comparar inicialmente el estado del proyecto versus el plan original, identificar si hay algún tipo de desviación en ello, analizar el desempeño del trabajo para recomendar cuando sea necesario acciones correctivas y preventivas o reparaciones de defectos,
proveer la información para presentar reportes y proyecciones a los interesados y asegurar que el proyecto siga alineado con las necesidades del negocio, o sea que vaya en línea con los objetivos trazados desde la planeación. Las herramientas para ello son toma de decisiones, que es decidir sobre cuál alternativa presentar en una gestión de una acción preventiva o correctiva, o a su vez de reparación de defecto, puede ser, digamos, la más adecuada para ello, y pues digamos que se puede llevar a cabo procesos de votación como tal. El responsable es el líder de proyecto y tenemos como salida la solicitud de cambio. El control integrado de cambios implica tres asuntos. Lo primero, revisar todas las solicitudes de cambio realizadas, ¿sí? O sea, de hacer un levantamiento de esta gestión con las personas que hacen las solicitudes como tal, que de pronto son los interesados directamente del proyecto, o el sponsor directo o el cliente. Y lo segundo es aprobar y gestionar los cambios a entregables, documentos del proyecto y el plan para la dirección del proyecto. Y el tercer punto, lo que debe hacer en este control integrado, es comunicar al equipo de proyecto y a los interesados en general sobre las decisiones tomadas. ¿Qué entradas tenemos para este proceso? El plan para la dirección del proyecto, que como mencioné anteriormente es transversal, los planes de cambios de configuración de línea base, documentos propios del proyecto y solicitudes de cambio. Las actividades del proceso consisten en informar a los interesados cómo va a impactar el cambio en las variables del proyecto. También debemos revisar todas las recomendaciones de cambio y acciones preventivas y rechazar aquellas solicitudes de cambio que correspondan y comunicar esa decisión a los interesados lo antes posible. ¿Sí? Que eso es básicamente tener presente que no todas las solicitudes de cambio se deben aprobar, porque como se mencionaron en puntos anteriores, se debe hacer un análisis de impacto de manera muy juiciosa para ver si efectivamente esta gestión va a impactar positivamente, el cambio va a impactar positivamente a los objetivos o a la gestión del proyecto. Tenemos dos herramientas. La primera es el análisis de datos, en el cual se hace un análisis de alternativas y análisis de costo-beneficio, en donde se debe, pues digamos que validar efectivamente si la gestión que yo voy a realizar me va a generar un beneficio, o a su vez va a ser un costo y no va a generar el beneficio que yo voy a esperar. Y toma de decisiones, que es decidir sobre la aceptación, rechazo o postergación de una solicitud de cambio. Básicamente compete a estas dos herramientas. El responsable va a ser el líder de proyecto y la salida, lo que vamos a tener allí, va a ser las solicitudes de cambio aprobadas. Finalmente, vamos a mirar lo que es el cierre de un proyecto o fase. Este cierre nos aplica para tres elementos: lo que es para un proyecto, que es, digamos, como mencionamos en algunas otras presentaciones, digamos que toda la gestión de trabajo que se hace, digamos que el conglomerado como tal de actividades y de productos y entregables, hitos y demás. Una fase, que digamos que podemos tener un proyecto, digamos que distribuido o desglosado en diferentes fases, en las cuales podemos tener primero una planeación, un diagnóstico, ¿sí? Un diseño, una prueba piloto, digamos que puede ser de unas fases de pronto de algún proyecto, o también un cierre de contrato, cuando ya hay, digamos, de por medio algunos asuntos legales con nuestros clientes o con nuestros interesados. ¿En qué consiste el cerrar un proyecto o fase? Pues básicamente es finalizar las actividades del proyecto, o la fase o el contrato, como se mencionó anteriormente. ¿Cuáles son los beneficios de ello? Digamos que la información se puede archivar, el trabajo se completa, los recursos del equipo de la organización se liberan para emprender nuevos esfuerzos o nuevos proyectos, y hay que tener muy presente que el cierre como tal, tanto de un proyecto, de una fase o de un contrato, se debe realizar una única vez. Aquí vamos a ver la gestión del cierre de proyecto, el cual tiene como entrada su plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución, los entregables aceptados, algunos documentos de adquisiciones. Las actividades como tal es que debemos revisar toda la información del proyecto y asegurarnos de que no ha quedado nada pendiente y de que se cumplió todos los objetivos trazados para el proyecto. También debemos buscar la aceptación formal de nuestro cliente y medir la satisfacción de los interesados. Debemos también a su vez evaluar el desempeño del equipo de proyecto que gestionó como tal actividades dentro del curso del proyecto,
actualizar registros y archivar la información, digamos que eso es un manejo como tal de documentos, liberar recursos y materiales humanos una vez se haya terminado el proyecto, como se mencionó anteriormente, para que puedan ser estos utilizados en otros proyectos, recopilar lecciones aprendidas, que es bien importante del saber qué podemos hacer, digamos que para replicar las cosas que nos funcionaron de buena manera y qué debemos hacer a su vez para que no se puedan presentar nuevamente aquellas que de pronto tuvieron algún impacto negativo o no funcionaron eficientemente. Redactar un reporte final del proyecto en el cual pues se haga digamos que un conglomerado de toda esta información que ha sido mencionada anteriormente y gestionar acuerdos legales cuando existan de pronto contratos de por medio, que es el cierre formal de pronto ante alguna entidad como tal o algún ente que se encargue para hacer esta validación de pronto con un mayor nivel de legalidad. Las herramientas básicamente es el análisis de datos en el cual se analizan los diferentes documentos para identificar lecciones aprendidas y transferir los conocimientos. Obviamente todo esto en pro de la mejora del desempeño futuro y analizar también las variaciones presentadas del proyecto cuando éste tenga de pronto algunos cambios en el alcance, en el tiempo o en el costo del proyecto, que son digamos los elementos de mayor relevancia en este sentido. Finalmente el responsable va a ser el líder de proyecto y vamos a generar como tal en la finalización de este proceso un registro de lecciones aprendidas. Con toda esta gestión como tal de integración, lo que se busca básicamente es que podamos tener una validación general de las áreas de conocimiento y podamos todas engranarlas de tal manera que el proyecto sea exitoso, que podamos cumplir con los objetivos y que podamos, como se mencionó anteriormente, tener un nivel de satisfacción de los interesados y a su vez una aceptación formal de los productos, de los entregables y toda la gestión realizada durante el desarrollo del proyecto. Con esto damos por terminada la gestión de integración del proyecto.